Todo comenzó el 22 de mayo de 1960. En esa época, la gente se creía que, como en Concepción había sucedido un terremoto muy grande, se venía una gran calma en el territorio chileno. Era un gran mito que el mismo escritor escuchó por su abuela. Por lo tanto, la gente, al estar confiada, no se percató de lo que venía. Ese mismo día, a las 3:11 de la tarde, la gente debe haber dicho la típica frase: está temblando. Lo que no sabían es que todo iba a empeorar. Que fue de 10 minutos tan largos y tan aterradores para la población, que generó un gran cambio geográfico y muchas cosas de nuestro país. Y es como más importante que podríamos decir que llegó a como imponer o más bien dejar como consecuencia un terremoto en todo lo que viene siendo la historia de Chile hasta este momento, que no ha habido tal grado. La otra segunda cosa que hay que informar, los grados de este terremoto fueron de 9,5 grados Richter, que fue el terremoto más grande que ha habido. Estos terremotos sacudió desde Talca hasta Chiloé, que fue un gran tramo. La otra cosa es que levantó las costas, o sea, las tierras, 1300 kilómetros, que después se fueron dejados de caer y provocaron un gran desastre. Después de una hora ocurrió un maremoto que murió mucha gente que había sobrevivido al terremoto. Fue de 8 metros de altura, que fue sorprendente. En este maremoto fue de 150 kilómetros por hora. Después de 10 minutos hubo otro maremoto que fue de 10 metros, que tuvo una gran mayor intensidad. En este caso vendríamos a hablar también de lo que pasó, los desastres en sí. En uno de ellos, y de lo más importante que para mí por lo menos, lo que vendría siendo algo más gigante, que vendría siendo un barco, el barco Canelos. Este barco en sí lo que le pasó fue que quedó o encallado, o puede ser más bien una palabra más simple para la gente, que vendría siendo que quedó, o sea, se estrechó o se quedó atorado, como ustedes quieran decirlo, en lo que vendría siendo en la roca, a más de 1500 metros, lo que vendría siendo la costa. Ya, y otra cosa viene a destacar que vendría siendo muy importante y muy relevante para nosotros y para toda la gente que como que no se lo imagina, que un terremoto que vendría siendo en Chile afectara a otros, como podría ser, como en este caso fue Hawái y también Japón, que Japón está muy lejos de este territorio, pero aún así la distancia no valió y aún así también le afectó. Había un mito de Kaikai y Tenten. Kaikai era la serpiente del agua y Tenten era la serpiente de la tierra. Ya, como había un maremoto, esto representaba a Kaikai. Por lo tanto, suponía que la tierra, que era la serpiente de la tierra, era Tenten. Tenía que protegerlos para que no le sucediera nada y que Kaikai no llegara a destruir al ser humano, al hombre. Pero se dieron cuenta ellos que no sucedió y que Tenten no cumplió lo que había pasado en el mito y Kaikai destruyó. Por lo tanto, esto nos lleva a que esta creencia, este mito, llegó a tratar de asesinar a una persona, a un niño, por lo mismo. La Machi, por el temor de la gente, mandó a secuestrar a José Parinacura. José Parinacura era llamado el Guachito, era el más débil de su comunidad mapuche. Su mamá trabajaba en Santiago para mantenerlo. Si bien en esta historia, en este suceso, hubo demasiados se podría decir, versiones de la historia, la que más importó y la que más influyó fue la de un niño que denunció a la policía que le habían robado unos caballos. Bueno, esos caballos
dijo al niño que se lo habían llevado los pueblerinos, o sea, los que le hicieron caso, seguían, que era la mayoría, a la Machi, Juana Namuncura. La cosa en esto es que ellos se lo habían llevado justamente para, pues, sacrificar al animal, comérselo, justamente en el ritual para asesinar al niñito. Textualmente había dicho eso el niño. Por lo tanto, llevó a muchas cosas más y acciones que sirvieron en este caso. Los acusados fueron condenados a 2 años, para después ser absueltos, excepto la Machi, que fue absuelta en el mismo momento. Todo esto viene por la justicia, por exactamente el artículo 10, número 9, que dice que se puede ser absuelto por un asesinato o por otras cosas, por motivo algo como irresistible, y el juez le agregó a esto de usanza ancestral, por esto mismo fueron liberados. Mire, si bien esta misma ley que salvó a unos creyentes que sacrificaron vida por algo sagrado, el fallo también fue dictado por el juez subrogante llamado Ricardo Alwin, que vendría siendo esto el otro lado de la moneda, no tanto la injusticia, también el otro lado. Bueno, les voy a dar lo que vendría siendo cómo se resolvió todo esto, cómo quedó en la historia, si quedó marcado o no. La verdad, muchos quisiéramos decir que sí, quedó, que el niño al que mataron, que después fue nombrado como santo, lo hubiéramos recordado con el tiempo, lo hubiéramos, no sé, quedado marcado. No lo hicieron, o sea, lo dejaron como un recuerdo tenue, algo que lo dejaron más bien en el pasado, que ya no es algo como muy marcativo, algo que quedó. No, pues no fue así. La realidad es que solo quedó en el pasado, y por lo tanto la única persona, o lo único que podríamos decir que quedó en una mente o quedó marcado el paso de este niño por el mundo fue la madre, nada más, exceptuando algunas personas, que por supuesto siempre hay excepciones, pero la madre fue la que más quedó marcada, por supuesto, por el hecho de que perdió a su pollito, como le decía, célebremente, y como decía muchos vecinos de ella, que la pobre quedó como sola como un palo, y toda su vida no hizo cambios como, por ejemplo, no sé, tener otro esposo, otro hijo, seguir su vida. No lo hizo y quedó estancada en esto que vendría siendo un desastre en el terremoto de 1960. José Painecura. José Painecura era un indígena mapuche que fue sacrificado. Él tenía aproximadamente 6 años de edad y era el más débil de la población mapuche, ya que a ellos, los niños mapuches me refiero, le exigían demasiado, o le exigían en sí, y él no daba abasto. Y no sé si vendría siendo como un dato importante, que por eso lo eligieron, pero ese vendría siendo él. Juan Painecura era el abuelo de José Painecura. Estaba a cargo de su cuidado, pero en ese momento dejó que lo secuestraran por miedo. Juana Namuncura era una mujer que era la curandera, la machi, que lo que todos sabemos que pasó, ya que se lo mostré en la reseña, les dijo que trajeran al niño.
ella siempre, lo que no nombré, por ejemplo, es un dato extra de este personaje, es que ella, a pesar del tiempo, ella siempre mantuvo su pensamiento firme y no dejó que lo cambiaran, como la mayoría lo hace con el tiempo. Ella pensaba que es también un dato extra, que como los temblores vendrían siendo como efectuados por el pecado de la gente. Por lo tanto, se hacían sacrificios animales. Y ella dijo que como en este caso el pecado era tan grande yo creo, pues más bien, o sea, más que creo, es el terremoto más grande, y los pecados eran tan grandes que ella dijo que se necesitaba algo más grande, que vendría siendo el sacrificio del niño. Rosa Pañecura era la madre de José Pañecura, que trabajaba en Santiago para mantenerlo. Julio Cuminao, Juan Peñán y Manuel Painecura. Bueno, el último nombrado te va a sonar el apellido, que vendría siendo el tío abuelo del que la población mató. Y, y es uno de los acusados por lo mismo. Entre otros, como sería el abuelo. Que en sí, eso era lo que explicaba el libro sobre ellos. Y por lo tanto, por eso yo solamente hablo en general, porque la única parte de esta historia que los nombran fue la que dice que fueron involucrados. Refiriendo a la escritura, la encontramos muy coloquial y así se nos hizo muy divertida. En sí creemos que este libro, en sí, no nuestra historia, el libro en sí entero es una vuelta de la moneda de la historia que siempre nos cuentan. Por lo tanto, creemos que este libro vendría siendo muy importante para la educación media, más bien para el sector humanista. ¿Por qué? Porque obviamente ese se centra en la historia y este nos da un lado muy interesante para las personas que verdaderamente elegimos ser humanistas porque nos gusta la historia, no por otra razón, cualquiera que sea. Bueno, en nuestro caso, lo que nos quedó fue que, ajustando a nuestra realidad lo que pasó en ese momento, encontramos incorrecto lo que vendría siendo el asesinato del niño, ya que no va a asesinar a una persona inocente y quitarle la vida por un mito o una creencia tan, no sé si absurda la palabra, porque vendría a pues transgredir lo que piensa esa población, que cada uno tiene el derecho a pensar lo que uno quiere, pero la palabra yo creo que más se ajusta a esto vendría siendo incorrecto para mí, o para nosotros más bien dicho, porque es el pensamiento grupal. Ya que nadie tiene el derecho de quitar una vida, menos la de un niño que tiene una vida por delante. Eso nos dice lo que puede hacer la gente por un miedo extremo. Bueno, lo primero vendría siendo, y algo muy impresionante que obviamente importa, vendría siendo el cambio geográfico que provocó el terremoto, que fue el trasladamiento, se puede decir, de la Tierra a unos 40 metros, que es una cantidad impresionante, poniéndote la balanza, lo anual que se hace, o sea, el movimiento de la Tierra, que son centímetros, entonces movió 40 metros, un cambio pues muy notorio y grande entre ambas cantidades. Y cómo no hablar del
del punto más importante, yo podría decir, que llevó a tener importancia, que vendría siendo como fue tan grande el terremoto. Y las infraestructuras se cayeron y provocó el cambio de vida de muchas personas y generaciones contadas, eh, contándoles las personas más pues que vivieron la historia a otras, transmitiéndole el terror que provocó. Eso es un gran punto notorio o una gran algo que te da a conocer o más bien ejemplificarte o como tú quieras llamarlo, que provocó un gran cambio en la vida de esas personas y generaciones continuas que tuvieron que o vivirlo o vivir los vestigios de lo que había pasado o de las generaciones que fueron eh, como absorbiendo lo que vendría siendo esta historia, este suceso tan horrible que sucedió en esa época, en ese año.